Hola, buenas tardes chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1. Hoy vamos a continuar con una clase correspondiente a la unidad 4, a la última unidad de este curso, ya pronto a finalizar. Vamos a seguir con problemas correspondientes a cantidad de movimiento, conservación de la cantidad de movimiento, impulso y cantidad de movimiento. ¿Sí? La semana que viene, esta semana, terminaremos con la parte de conservación de la cantidad de movimiento, impulso y cantidad de movimiento. Y la semana que viene tocaremos lo que son las colisiones, colisiones elásticas, colisiones inelásticas. Como siempre, vamos a comenzar con ejercicios. Vamos a resolver algunos ejercicios. Tenemos, por ejemplo, este primer ejercicio que nos dice un vagón de carga de 15 megagramos. Vean que esta M acá, este prefijo que se le coloca a la unidad gramo, ¿sí? Tienen que recordar los prefijos, kilo, hecta, mega, giga, ¿sí? Hecta, todos los prefijos que indican una multiplicidad, un múltiplo de la unidad que estamos acá estudiando. Por ejemplo, acá 15 megagramos, mega es 10 a la 6, entonces esto es 15 por 10 a la 6 gramos, ¿sí? Entonces, el vagón de carga de 15 megagramos que rueda libremente a 1.5 metros sobre segundos sobre la vía horizontal, cuando se encuentra con un carro tanque B que tiene una masa de 12 megagramos que rueda libremente en dirección opuesta a 0.75 metros sobre segundos, como se ve en la figura. Si los vagones se encuentran y se enganchan, para continuar luego juntos, calcule A, la velocidad de ambos vagones inmediatamente después del acoplamiento. Es decir, ambos van con velocidades diferentes, se acoplan y después que se acoplan, ¿cuánto va a ser ahora su velocidad? Y B, la fuerza por promedio entre ellos si el acoplamiento se efectúa en 0.8 segundos. ¿Sí? Entonces, cuando ellos se encuentran, allí va a haber una fuerza en el acoplamiento y si el acoplamiento total dura 0.8 segundos, ¿cuánto debe valer esa fuerza? Eso es básicamente lo que nos preguntan. Entonces, bueno, analizamos acá nuestros datos. Tenemos la masa del vagón de carga A, tenemos la masa del vagón de carga B, tenemos la velocidad de cada uno de los vagones, ¿sí? Tenemos las direcciones, uno va en una dirección y el otro va en la dirección opuesta. Ya nos dicen que van en direcciones opuestas. Ya podemos asignar este como valor positivo de la velocidad y este negativo o al revés y dará exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos interesa saber acá? ¿Qué nos dice? Que rueda libremente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que rueda libremente? Que no hay otras fuerzas que hagan que vaya a haber una pérdida de energía, nada que se oponga a ella. Y este otro vagón igualmente rueda libremente, es decir, no hay fuerzas resistivas, nadie se está oponiendo, ¿sí? Está libre, no tiene oposición, ¿sí? Y entonces nos piden encontrar la velocidad de ambos vagones. Entonces, ¿cómo podemos hacer acá? Bueno, nos piden la velocidad de ambos vagones después de que se ha acoplado. ¿Y qué datos tenemos? Tenemos masa y velocidad de cada uno de los vagones. Entonces, si tenemos masa y velocidad, nosotros debemos pensar, masa por velocidad es igual a cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Si no hay fuerzas que se le opongan porque el movimiento dice que rueda libremente, es decir, que nada se está oponiendo, entonces si rueda libremente, la cantidad de movimiento se debe conservar. Entonces, la cantidad de movimiento
inicialmente, acá, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después del acoplamiento, cuando los dos están juntos, acá. ¿Sí? Entonces, nosotros pensamos en conservación de la cantidad de movimientos y podemos comenzar a resolver el problema. Planteamos la cantidad de movimiento que hay inicialmente igual a la cantidad de movimiento que hay después. ¿Qué pasa? Inicialmente debemos escribir la cantidad de movimiento, como estamos hablando de todo un sistema, ¿sí? Y el sistema incluye el vagón A y el carro tanque B, entonces al inicio mi cantidad de movimiento es la cantidad de la sumatoria de la cantidad de movimiento de cada uno de los objetos que están dentro del sistema. Entonces tengo la cantidad de movimiento del vagón de carga más la cantidad de movimiento del carro tanque B. Y eso tiene que ser igual a la cantidad de movimiento total al final, después del acoplamiento. ¿Qué pasa? Después del acoplamiento los dos se mueven juntos y si los dos se mueven juntos se mueven con la misma velocidad. Por eso decimos que la velocidad final o una velocidad 2. Y como el sistema ahora va a tener la masa de los dos se van a mover con la misma velocidad, entonces sacamos factor común, la velocidad, y nos queda masa de el vagón de carga más la masa del carro tanque multiplicada por la velocidad. Y esta es la velocidad que nos interesa conocer. Entonces simplemente ahora planteamos nuestra ecuación de acuerdo a los datos que tenemos. ¿Qué tenemos? En el vagón de carga A, la masa es de 15 megagramos. Eso es lo mismo que decir 15.000 kilogramos. ¿Sí? Entonces acá tenemos 15 megagramos, equivale a 15.000 kilogramos que multiplica a 1.5 metros sobre segundos. Menos. ¿Por qué menos si aquí está más? Bueno, es que en forma general es una sumatoria, pero recuerden que es una sumatoria algebraica, estamos hablando de cantidades vectoriales y cada cantidad vectorial va a tener su respectiva dirección. En este caso es negativa porque dice que se mueve en dirección opuesta. Si esta es positiva, entonces esta es negativa. Entonces queda menos 12 megagramos, que es lo mismo que 12.000 kilogramos, multiplicado por 0.75 metros sobre segundo, obviamente en la dirección opuesta, indicada por este signo menos. Y eso es igual a la sumatoria de las dos masas, que si aquí tenemos 15.000 más 12.000, da 27.000 kilogramos, que multiplica a la velocidad 2. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, sacamos esta cuentica, 15.000 por 1.5, 12.000 por 0.75, y deberíamos pasar esta a dividir a ambos lados, dividido para 27.000, y eso nos da una velocidad final de 0.5 metros sobre segundos. ¿Sí? 0.5 metros sobre segundo. Ahora, nos piden la parte B, ¿cuál es la fuerza promedio entre ellos si el acoplamiento se efectúa en 0.8? ¿Sí? Cuando ellos se encuentran acá y se acoplan, va a haber una fuerza de acoplamiento, es decir, una fuerza que hace que ellos se puedan unir y puedan seguir luego en conjunto, ¿sí? Entonces, esta fuerza, si nosotros aislamos, podemos aislar solamente una parte, ¿sí? Porque las fuerzas existen en ambos lados, tercera ley de Newton, misma magnitud, diferente sentido. Y bueno, para calcular esta fuerza, simplemente tomamos la fuerza que el carro tanque ejerce sobre el vagón de carga y lo expresamos de esta manera. Este es el efecto del carro tanque sobre el vagón de carga. Y esa fuerza es
la que genera un impulso que hace que se cambie la velocidad de este vagón, ¿sí? La cantidad de movimiento se conserva, por eso cambia esta velocidad, ¿sí? Cambia, pero de manera tal que se conserva la cantidad de movimiento total, pero en este caso, cuando tomamos en cuenta el impulso que genera el carro tanque sobre el vagón, lo que vemos es simplemente el cambio en la cantidad de movimiento de el vagón de carga, ¿sí? Entonces nosotros planteamos nuestro principio de impulso y cantidad de movimiento, que nos dice que la cantidad de movimiento al inicio más el impulso generado por una fuerza impulsiva es igual a la cantidad de movimiento al final. Nosotros ya sabemos cuánto vale todo este término, que es la masa por la velocidad que tenemos acá, masa por velocidad, 15 megagramos por 1.5 metros sobre segundos. La cantidad de movimiento final también la conocemos, es la masa del vagón A, que es 15 megagramos, por la velocidad que acabamos de calcular acá. Y conocemos el tiempo en el que se efectúa, que nos dice que el acoplamiento se efectúa en 0.8, entonces lo único que nos queda como incógnita es nuestra velocidad, nuestra fuerza, perdón. Y es lo que necesitamos conocer. Hacemos nuestra sustitución y despejamos nuestra fuerza. Entonces la fuerza promedio que se ejerce en el acoplamiento es de 18.8 kilonewton. ¿Sí? Y eso es todo. Vean cómo usamos conservación de la cantidad de movimiento y principios de el impulso y la cantidad de movimiento. Vamos a resolver un segundo ejercicio. Este ejercicio nos dice la bola B de masa m sub b se suspende de una cuerda de longitud L unida al carro A de masa m sub a que rueda con libertad sobre una pista horizontal sin fricción. Si a la bola se le da una velocidad horizontal inicial v sub 0, mientras el carro está en reposo, determine a la velocidad máxima, a la velocidad de v cuando éste alcanza su elevación máxima. Listo, eso es todo lo que vamos a calcular. La velocidad de v cuando éste alcanza su velocidad máxima. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre para que se nos haga más fácil visualizar. Tenemos este movimiento, ¿sí? El carro A se encuentra en reposo y a la bola se le da una velocidad v sub 0 inicial. Cuando se le da v sub 0, como está en una pista horizontal sin fricción, entonces, a ver, no, el carro A rueda con libertad sobre una superficie horizontal sin fricción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el carro acá está rodando no hay ninguna fuerza resistiva, es decir, no hay fuerza de roce. ¿Sí? Si no hay fuerza de roce, entonces no se disipa la energía y la cantidad de movimiento se va a conservar. Entonces, ¿qué más tenemos? Dice, si a la bola le damos una cierta velocidad inicial, mientras el carro está en reposo, vean, el carro está en reposo, se le da una velocidad inicial y el carro rueda libremente por una superficie horizontal. Sin fricción, se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos acá? Nosotros vamos a tener dos posiciones. ¿Qué pasa? Que cuando se le genera la velocidad, la bola se va a mover en esta dirección, pero como está unida a una cuerda, va a describir un movimiento como que si fuese un péndulo. Va a subir hasta una cierta altura h acá. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces vamos a tener básicamente esta situación. En la posición 1, la posición inicial, donde la bola está colgando del carro, se le genera una velocidad inicial v sub 0,
Y luego en la posición 2, la posición final, va a haber una posición donde la bola va a haber subido una cierta altura h acá. ¿Sí? Esas son las dos posiciones, pero la cantidad de movimiento se tiene que conservar. Entonces nosotros decimos, planteamos todo nuestro problema en la posición inicial, la velocidad de A es 0, ¿por qué? Porque nos dice que el carro está en reposo y la bola se le da una velocidad v sub 0, entonces la velocidad de la bola en la posición inicial va a ser igual a v sub 0. En la posición final, ¿qué tenemos? Bueno, en la posición final vamos a tener que la velocidad final o la velocidad de la bola va a ser igual a la velocidad con que el carro se está moviendo más la velocidad de la bola relativo a la velocidad del carro. ¿Por qué la velocidad de la bola? Esto es un movimiento relativo. ¿Por qué la velocidad de la bola con respecto a la velocidad del carro? Porque inicialmente está en reposo, se le da una velocidad, comienza a moverse, pero el carro también se está moviendo. Entonces, la velocidad que va a tener la bola acá en movimiento va a ser la velocidad con que se mueve la bola con respecto al carro, más la velocidad con que se está moviendo el carro, ¿sí? Porque los dos se mueven en conjunto, llevan la velocidad, una velocidad en común, que es la velocidad del carro, más la velocidad con que la bola se mueve con respecto al carro. Pero ¿qué pasa? En su punto máximo, ¿qué va a pasar? En su punto máximo, la bola no sube más, si no sube más, no se va a mover más hacia arriba. Entonces, momentáneamente, su velocidad va a ser igual a cero. Entonces, en su punto máximo, la velocidad del carro de la bola con respecto al carro es igual a cero. Entonces, ¿qué implica eso? Que la velocidad de la bola es igual a la velocidad que lleva el carro. ¿Sí? Entonces, pero es importante destacar esto porque esto es lo que pasa. En cualquier otro punto que no sea su altura máxima, la velocidad de la bola va a ser igual a la velocidad del carro, porque se mueven en conjunto, más la velocidad de la bola con respecto al carro, porque la bola se está moviendo a medida que el carro se va moviendo. Y entonces, bueno, aquí podemos plantear las fuerzas. Planteamos nuestro principio del impulso y la cantidad de movimiento. Acá las únicas fuerzas que están actuando es la fuerza de gravedad y la fuerza normal. Esas fuerzas no me van a generar ningún impulso. Aquí nuestra sumatoria de impulso es igual a 0. Y entonces podemos realizar nuestra sumatoria de impulso, que nos va a quedar solamente, vean que esto es vectorial, ¿sí? Velocidad inicial, velocidad final, son dos vectores, pero el movimiento se está dando en una pista horizontal, así que solamente vamos a tener las velocidades en la componente X, entonces nos queda la velocidad de la bola por la velocidad inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad inicial del carro es 0, aquí tendríamos la masa del carro por la velocidad inicial del carro, pero la velocidad inicial del carro es 0, por eso no la colocamos, todo esto es 0. Así que solamente nos queda la velocidad de la bola. Déjenme borrar esto acá, disculpen un segundo para que ya se vaya viendo más limpio. Y al final vamos a tener la masa del carro más la masa de la bola por la velocidad que lleven en ese momento, porque los dos se mueven juntos. ¿De acá qué hacemos? Bueno, despejamos la velocidad de la bola. Resolvemos para B y nos va a quedar. Pasamos a dividir todo esto, la sumatoria de las dos masas la pasamos a dividir hacia este lado y nos queda la masa B sobre la masa A más la masa B que multiplica a la velocidad inicial, ¿sí? Y como la bola tiene la misma velocidad que el carro, entonces la velocidad de la bola es igual a la velocidad del carro, igual a la masa de la bola sobre la masa del carro más la masa de la bola multiplicada por la velocidad. Y
aquí queda el ejercicio. Vean que no nos dieron datos numéricos en ningún caso, entonces nos queda simplemente una expresión. Ya aquí lo que podríamos hacer es jugar con los diferentes valores para saber cómo van a ser las velocidades, qué pasa si la masa de la bola es más grande que la masa del carro, qué pasa si la masa del carro es más grande que la masa de la bola, qué pasa si la velocidad inicial es grande, si la velocidad inicial que se le da es pequeña. Aquí ya podemos introducir los datos que queramos de acuerdo al sistema, diseñar el sistema como nosotros queramos y sustituir los datos para ver qué nos resulta, a ver qué velocidades nos resulta. Y bueno, pasamos a un tercer ejercicio que nos dice el remolcador T de 350 megagramos, recuerden que mega es 10 a la 6, que se muestra en la figura, se emplea para jalar la barcaza B de 50 megagramos con una cuerda R que se muestra acá. Vean que inicialmente la cuerda está floja y luego se tensa cuando se va a remolcar. Si inicialmente la barcaza está en reposo y el remolcador se desplaza libremente con una velocidad v sub 1, velocidad sub t sub 1 igual a 3 metros sobre segundo, mientras la cuerda está floja porque aún no ha comenzado a remolcar, calcule la velocidad del remolcador directamente después, justo en el momento después de que la cuerda se ha tensado y ha comenzado a jalar a la barcaza. Suponga que la cuerda no se estira, ¿sí? Si la cuerda no se estira, entonces no hay efecto de disipación de energía por estiramiento y desprecie los efectos de fricción del agua. Entonces, vean, si no hay fricción del agua y la cuerda no se estira, no va a haber disipación de la energía. La cantidad de energía se va a conservar. Y en este caso, la cantidad de movimiento también se va a conservar. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos nuestro principio de conservación de la cantidad de movimiento. Al inicio, ¿qué tenemos? Al inicio tenemos que nuestro remolcador se está moviendo, no hay resistencia del aire, por eso se mueve libremente con una velocidad de 3 metros sobre segundos. Todavía la cuerda no está tensada y el remolque y la barcaza está en reposo. Entonces ya nosotros sabemos la masa de nuestra barcaza, también conocemos la velocidad con que se mueve. Si conocemos masa y velocidad, si hacemos su producto, tenemos la cantidad de movimiento en ese instante. Y si de acá sabemos la masa y también sabemos la velocidad. Pero sabemos que la velocidad es cero porque está en reposo, entonces la cantidad de movimiento, en este caso de la barcaza, será cero. Entonces ya sabemos cuánto vale la cantidad de movimiento al inicio. Y al final vamos a tener una cantidad de movimiento también. Entonces, al inicio es la masa del remolcador multiplicado por la velocidad del remolcador inicial más la masa de la barcaza multiplicada por la velocidad de la barcaza al inicio. Y eso va a ser igual a la masa del remolcador por la velocidad del remolcador al final, más la masa de la barcaza por la velocidad de la barcaza al final. ¿Qué pasa? Ya dijimos que esto era cero porque al inicio la barcaza está en reposo, pero al final la barcaza va a estar en movimiento, entonces esta cantidad no va a ser cero. Y el remolcador también va a estar en movimiento, por eso esta cantidad no va a ser cero. ¿Qué tenemos? Que tanto la velocidad de la barcaza como la velocidad del remolcador van a ser iguales debido a que se mueven en conjunto, ¿sí? Cuando se tensa, las dos se van a mover, como la cuerda no se estira, entonces las dos se van a mover a la misma velocidad. ¿Qué vamos a tener acá? Bueno, hacemos nuestra sustitución, 300 megagramos, que es lo mismo que 350 megagramos, que es lo mismo que 350 por 10 a la 3 kilogramos, multiplicado por 3 metros sobre segundo, más 0, ya lo habíamos dicho, igual a 350
por 10 a la 3 kilogramos por la velocidad del remolcador, más, al final, más los 50 megagramos, que es la masa de la barcaza, 50 por 10 a la 3 kilogramos por la velocidad de la barcaza en este caso, pero la barcaza tiene la misma velocidad que el remolcador al final. Y allí simplemente despejamos nuestra velocidad del remolcador, que es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál va a ser la velocidad del remolcador justo después del instante en que se ha tensado la cuerda? ¿Qué hacemos? Bueno, sacamos esta multiplicación, pasamos a restar este término y esto que nos queda acá lo vamos a pasar a dividir. Y eso nos da una velocidad final de 2.63 metros sobre segundos en dirección hacia la derecha o en este caso hacia la izquierda, hacia la dirección donde se estaba moviendo la barcaza, ¿sí? Inicialmente la barcaza se iba moviendo en este sentido, decimos que sea el sentido positivo para no hacernos rollos con el signo negativo, se iba moviendo en este sentido, se tensa y arrastra la barcaza en la misma dirección. Y listo. Bueno, chicos, eso es todo por estos momentos. La próxima clase les resolveré más ejercicios, como siempre. Espero les sea de utilidad estos ejercicios y que se puedan comprender mejor los conceptos de la cantidad de movimiento lineal. Y bueno, ustedes puedan reforzar todo lo que ya han estudiado de cantidad de movimiento lineal, impulso y cantidad de movimiento. Bueno, chicos, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que me encuentro a su entera disposición para resolver cualquier duda que ustedes tengan. Simplemente tienen que contactar conmigo y agendamos una cita o una tutoría, mejor dicho, para yo atenderle y aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Me despido de ustedes, chao, chao, hasta una próxima clase.